Cordial saludo para todos. Mi nombre es Laura Xiomara Valverde Calderón, matriculada en la sede San José del Guaviare, zona Amazonía y Orinoquía. Es el curso de microbiología de suelos. La tarea 3, distinguir los ciclos biogeoquímicos con base en el metabolismo microbiano como pilar de la producción agrícola. Bueno, como ya lo dije, mi nombre es Laura Xiomara Valverde Calderón. Entonces, tenemos aquí, primer punto, mediante un diagrama o dibujo realizado a mano por usted mismo, explique cómo ocurre el proceso de la fijación biológica del nitrógeno. Entonces dice que este punto se relaciona con el ciclo del nitrógeno. Entonces aquí tenemos el dibujo. Entonces, primero que todo, el nitrógeno es un elemento esencial de la estructura del ADN. ¿Por qué? Porque es una pieza clave en las proteínas. Entonces, el nitrógeno es el elemento más abundante que encontramos en la atmósfera. Entonces, el ciclo del nitrógeno comienza cuando el nitrógeno de la atmósfera es fijado en el suelo a través de las bacterias. Aquí le tenemos en las raíces de la planta, que es capturado por las bacterias de las raíces, y ellas lo absorben, lo incorporan en sus estructuras, luego pasan al resto de los seres vivos. Bueno, primero se capturan de la atmósfera, a través de las plantas, llegan a sus raíces, los capturan las bacterias fijadoras de nitrógeno, de ahí pasa, ahí lo tenemos, baja la flechita, ahí sigue al estado de amonificación. ¿Qué significa amonificación? Bueno, amoníaco, hay en el suelo contiene amoníaco, pero ese amoníaco no lo puede absorber directamente. Entonces pasa, el nitrógeno viene de la atmósfera y las bacterias lo transportan hasta las bacterias fijadoras del suelo. En el suelo es donde se encuentra el amoníaco y ahí pasa al proceso de amonificación. Ya es el nitrógeno con el amoníaco se convierte en amonificación. Luego pasa de amonificación a ser amoníaco, porque lo capturan las bacterias nitrificantes. Entonces hay un proceso de nitrificación. Ya se convierte en nitrito. Las bacterias nitrificantes lo convierten en nitrito y pasa a ser nitrato. Ya cuando es un nitrato, entonces las bacterias lo desnitrifican y ya ahí sí la planta realiza una asimilación. ¿Sí? Entonces ya cuando la planta lo asimila, los animales lo consumen. Nosotros los animales lo consumimos. Entonces ya cuando está en la planta hay un consumidor. Resulta que cuando hay este consumidor, hay desechos, y cuando hay desechos vuelven al suelo. El animal, ya sean sus desechos orgánicos, o sea en la orina, o sea en las heces, o cuando el animal se muere. Luego ya cuando eso se ha devuelto por ser consumido del animal y los residuos que quedan en el suelo son ayudados a descomponer por bacterias y hongos. También sucede que no solamente los animales son los últimos consumidores de lo que tenga la planta, sino también las bacterias y los hongos, y además ayudan a descomponerlos para que el suelo tenga una mejor absorción. Entonces ya cuando se queda eso en el suelo, vuelve nuevamente el ciclo del nitrógeno. ¿Sí? Vuelve y hace todo ese recorrido para que vuelva a las plantas y vuelva a ser consumido, y así tenemos el ciclo del nitrógeno. Bueno, entonces tenemos segundo, cuadro paralelo donde diferencie en qué consiste los tres tipos de fijación biológica de nitrógeno. Entonces tenemos fijación biológica de nitrógeno de forma libre. Tenemos que incluyen anaerobios estrictos, facultativos y aerobios.
Tenemos que las cianobacterias fijan nitrógeno ya que viven en el suelo, en suelos húmedos y cuerpos de agua continentales. También son una fuente de nitrógeno para los cultivos. Contienen compuestos nitrogenados que permiten el crecimiento de las plantas. Sus raíces contienen nódulos de bacterias simbióticas, fertilizan el suelo cuando las plantas están en degradación o mueren, que es la simbiosis. Y se encuentran en las legumbres, alfalfa, soya y guisantes. En la fijación biológica de nitrógeno por asociación, las cianobacterias persisten en las células glandulares ubicadas en la base de los peciolos. Una asociación son una relación entre hongos y algas verde azuladas. Los líquenes se pueden encontrar en paredes rocosas, suelos y árboles. Entonces aquí tenemos una asociación. Aquí hay un ejemplo de esta imagen. Esta imagen que tenemos aquí, que es un palito, digámoslo así, un pedazo de árbol, con el líquen. Entonces el líquen aquí lo tenemos de color amarillo, de color blanco, y está ubicado, está trepado en el arbolito. Entonces también lo encontramos o sobre árboles, o sobre rocas, o sobre suelo. Entonces una asociación. Una asociación no quiere decir que este hongo sea un parásito que se alimente del árbol, no. Una asociación es que él vive ahí, pero no le causa daño. Bueno, muchas gracias. Esta es la bibliografía. Y muchas gracias. Mi nombre es Laura Xiomara Valverde Calderón, del programa de Agronomía.